bienvenidos a todos a este su programa de podcast Team Análisis Bíblico. Recordando que la Biblia no es solo para saber o acumular conocimientos, sino para vivirse. Muy contentos de tener una super pareja, yo podría decir la super pareja pastoral en México, mis amigos de muchísimos años, el pastor Fernando Fuentes. Bienvenido, Fernando. Gracias, Chief. Contento de estar aquí. Licenciado doctor Felipe del Castillo. Y su bella esposa, que es la única que lo aguanta. No, ella, que viajan juntos, que sirven juntos. Los conocí siendo muy jóvenes. Gracias, Yasmín, por estar aquí. Es un privilegio, un honor poder compartir este tiempo contigo. Y pues vamos adelante, felices. Ellos han estado muchos años cerca de nosotros y no habíamos coincidido para hacer unos podcasts, unos episodios con ellos, pero queremos aprovechar que están con nosotros. Y hoy vamos a entrar a un tema que hemos llamado lo que hoy es necesario. Y vamos a leer uno de los pasajes de la Biblia que podríamos estar 3 o 4 episodios hablando, así que pedimos ayuda a Dios que nos ayude a resumir, de un encuentro con Dios de un hombre llamado Zaqueo. La historia está en Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10. Y voy a leerla para que nuestros invitados tengan el tiempo de mascarla, aunque yo creo que es una historia que conocen. Y vamos a explicar por qué dice el tema lo que hoy es necesario dentro de esta serie del regalo más grande. Dice así en la lectura, verso 1 al 10 de Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre, un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los que cobraban impuestos de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía acercarse a Jesús a causa de la multitud que lo rodeaba, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante de donde va caminando Jesús por el camino que guía, subió a un árbol sicómoro que tiene grande follaje para verle, porque había de pasar justo ahí abajo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, deteniéndose, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede, me hospede en tu casa. Cuando Zaqueo escuchó esto, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos los que estaban ahí murmuraban, diciendo, una expresión, wow, no, ha entrado a quedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, teniendo a Jesús en su casa, se puso de pie y dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguno, le cobré de más, le cobré impuestos de más, se lo voy a regresar cuadruplicado. Entonces Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo o descendiente de Abraham. Y el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¿Quién era Zaqueo? Fernando y Yasmín, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo es una de las historias que yo más amo de la Biblia, y lo voy a resumir de esta manera. Zaqueo era una persona más. No era especial, no era lo más alto, no era lo más bajo. Era una persona más, como todos los que vivimos en este mundo, que tenían necesidad de Dios. Yo así es como lo resumiría, y después iré comentando el porqué de esta expresión de mi parte, aparte de lo que estoy hablando de Zaqueo. Era una persona más, una persona normal. Pero a diferencia de solo ser una persona más, tenía curiosidad. Sí, ok, ese ya nos metemos al tema, entonces. Bueno, va a contestar Yasmín. Ok, sí, claro, sí, porque ya después viene todo lo demás que es súper interesante, por lo cual digo que amo esta historia. Okay. ¿Quién era Zaqueo, Yasmín? Un hombre que estaba ya en el corazón de Dios, un hombre que fue formado. Yo creo que también era un hombre que él se dedicaba a lo que se dedicaba porque era la única manera en que Dios iba a poner sus ojos sobre él. Wow. Y él en Jesús, con tantos defectos, un hombre tan normal o fuera de lo normal porque traía su historia,
pero un hombre que necesitaba de Dios, un hombre que no se diferencia a nosotros, un hombre que vivía en la vida normal, pero a la vez con tanta necesidad que Dios ya tenía el momento y el motivo por el cual se iba a encontrar con él. Y eso es lo que vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero si algo puedo resumir, es un hombre como nosotros y como cualquiera persona que nos va a escuchar en este momento. Muy bien, pues remitiéndome al pasaje bíblico, dice que era el jefe de los que cobraban impuestos y rico. Y es como si lo asociara, que por ser el jefe que cobraba los impuestos, era rico. O sea, tenemos a una persona que no tiene necesidad de dinero, que tiene el dinero que necesita y cobrando impuestos hasta el respaldo de los soldados romanos, que la guardia romana está para ayudarle a que ejerza ese oficio. Si alguien no pagaba impuestos, pues le decía a los soldados y los soldados le incautaban o le tomaban en pago, pues no sé, desde un animal o hasta una propiedad. Entonces era un hombre, en ese sentido, ese era su oficio. Y dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué no toda la gente tiene este deseo de procurar? Dicen que era un hombre con necesidad. Escuchamos ahorita que los dos nos comentan, era un hombre común, pero con necesidad, preparado por Dios para encontrarse con él. Nos decía Yasmín, ¿por qué no toda la gente tiene este deseo? Dice la historia, procuraba ver quién era Jesús, pero pues no podía, porque él era pequeño y la multitud que rodeaba a Jesús era mucha y no alcanzaba a ver, como que lo tapaban. ¿Qué hay de esto? Todos tenemos necesidad de Jesús, definitivamente, pero dice la Biblia también que es Dios el que nos atrae con lazos de amor. Entonces yo no creo que este encuentro de Zaqueo con Jesús tiene más que ver con Zaqueo que con Jesús. Era Jesús, era Dios, el Espíritu Santo, algo sobrenatural que sucede cuando Dios dice, es la hora de que esta persona se encuentre conmigo. Entonces, detrás de la curiosidad de Zaqueo, de que Zaqueo era chaparrito, que se sube al sicómoro, le queremos dar a veces demasiado significado a la intención de Zaqueo, que sí lo tiene, pero realmente Zaqueo está reaccionando al tiempo perfecto que Dios ya tenía preparado. Dice la Biblia, no escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió. Entonces me queda claro en la historia de Zaqueo que no fue Zaqueo quien va tras Jesús, sino es Jesús quien va al encuentro de Zaqueo. Y eso explicaría por qué cuando lo ve en el árbol, ¿verdad? No sé si entramos a ese punto, le dice Jesús a Zaqueo, porque es algo extrañísimo en toda la Biblia, que es la única ocasión que Jesús se invita a una casa. Todo mundo lo invita, todo mundo anda tras el maestro, ven a mi casa. O sea, es una personalidad en ese momento y él se invitó, y es la única ocasión que la Biblia registra esto. Y eso tendría que ver muy acorde con que no es Zaqueo, bueno, sí dice ahí que lo procuraba ver, pero que Dios tenía destinado, escogido ese tiempo para ir con Zaqueo. Inclusive dicen por ahí, se le metió a la cocina, se metió hasta su casa. Una cosa es saludarlo, platicar, no sé, verse en algún lugar para atender al maestro, pero otra cosa es que lo hospedó. No lo invitó a comer o a cenar, sino se quedó. Es necesario que yo pose, o sea, me hospede la noche en tu casa. Yo pienso que Jesús hizo que todo esto aconteciera para llamar la atención de Zaqueo. Porque un hombre tan preparado y sin necesidad, y lo digo entre comillas, porque tenía todo Zaqueo para ser lo mejor o el mejor de esa época, pero a la vez era tan pobre espiritualmente, que si Jesús hacía un banquete igual y no lo atraía, porque él tenía demasiado en casa. Puede hacer uno mejor. 100%. Pero ¿por qué Jesús provoca todo este tumulto y provocar de qué manera podía hacer Jesús que Zaqueo volteara con esa intención de irlo y a buscar? Tanto que así provocó que un hombre tan poderoso
hiciera el ridículo de subirse a un árbol correcto, para buscar a Jesús. ¿Quién más lo había hecho? Conocemos historias de que lo tocaron por atrás, de que le gritaron fuerte, pero ¿quién hizo el ridículo de alguien tan poderoso? Pudiera haber dicho Zaqueo: a ver, todos ustedes que yo les pago, súbanse y háganlo venir a mi casa porque yo lo necesito. Tráiganlo, porque yo quiero saber quién es él. ¿Por qué no ha llegado conmigo primero? Siendo yo el recaudador, siendo yo el poderoso del pueblo, ¿por qué no está? Porque no se trata de quién vaya por Jesús, sino Jesús quien va por él. Ahora, yo, si me permite hacer un paréntesis, adelante. para la gente que nos está viendo, yo quisiera decirles, hay muchas ocasiones que como cristianos estamos angustiados por la salvación de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de alguien que amamos que está lejos de Dios. Sí. Mi recomendación es, hablando de la historia de Zaqueo, tú solamente no dejes de orar por esa persona, porque Dios ya tiene el timing, el momento perfecto, el lugar perfecto. Dios ya tiene organizado todo el escenario para que cuando llegue el momento preciso, con lazos de amor y con toda una escenografía preparada por Dios, especialmente para esa persona por la que estás orando, así como se llegó el momento para Zaqueo. Alguien que parecía, como dicen, que no tenía alguna necesidad de serlo. Hay veces que decimos, esta gente es tan difícil que cuando va a buscar al Señor, Dios tiene el momento, así como lo tuvo con Zaqueo, en el cual se va a encontrar con esa persona, y esa persona que amas, yo te lo quiero decir en el nombre de Cristo Jesús, también va a encontrar salvación. Wow. Pues estamos viendo una perspectiva realmente distinta, pero muy adecuada al pasaje, porque la mayoría de las personas sí ponen el énfasis en todas las características de Zaqueo. Algo notable que comenta Yasmín es que no era bien visto que una persona de cierto nivel y cierto rango brincara o saltara, porque ellos usaban unas túnicas largas. No usaban pantalón como hoy en día, ¿va? Bueno, no se sabe bien, pero usaban unas túnicas largas elegantes. Ellos tenían que recoger la túnica un poco arriba de las rodillas y correr. Entonces no se veía bien, pues así decir, que enseñaran las espiritifláuticas piernas o no sé, ¿no? El piernón loco. Y este hombre, para correr y adelantarse a donde va caminando Jesús, porque hay una vereda que Jesús está siguiendo, y entonces él se adelanta, busca un árbol que, a propósito del sicómoro, porque dice la Biblia era un árbol y describe qué árbol era frondoso, tenía mucho follaje y se caracteriza porque si alguien se sube al árbol, entre comillas, parece que no se va a ver. Y yo creo que Zaqueo, no sé si pensó en eso o vio el sicómoro, o de venida con Jesús lo vio y dijo: me escondo ahí y cuando vea lo paso, cuando él pase lo veo. Él quería verlo, y la sorpresa es que no solo lo vio, lo recibió. Y eso no lo tenía planeado Zaqueo, lo tenía planeado Jesús. Entonces ustedes nos están compartiendo que Jesús, ahorita Fernando su intervención extra, ahorita que nos dijo, dice que preparó todo un escenario, y que así sucede con muchas personas por las que nosotros anhelamos que conozcan a Dios o se encuentren con Él, o personas que decimos, no, es que es muy difícil esa persona, ¿cuándo se va a encontrar con Él? Pero nos decía Fernando, oren, porque podemos contribuir con Dios a través de la oración para que el tiempo destinado de Dios para atraer a esa persona con amor o encontrarse suceda. Hay cosas que el ser humano pierde el control. Zaqueo tenía todo para comprar, todo, Muy bien. pero no lo que necesitaba su casa en ese momento. Hay cosas que el dinero no va a comprar. Muy bien. Y Zaqueo en ese momento, quién sabe qué necesidad tenía, tanto que él procuró, no dudó en decir: hoy voy a tu casa. Y yo creo que él se adelanta a preparar todo el escenario en casa, darle lo mejor, porque dijo: hay un hombre que acabo de ver, que hice el ridículo para verlo, sí. llamar su atención, que ya Jesús lo tenía planeado. Pero esto me encanta porque Jesús se deja llevar. Jesús es tan a nuestro corazón que dice: yo sé que Él va a estar ahí, yo ya sé la necesidad que Él tiene, yo sé lo que Él no puede obtener con lo que Él es, que yo solamente lo puedo dar. Así es que Jesús se dejó ahí ver por él y le dijo: me voy a adelantar porque yo sé que tú tienes necesidad de mí. Y Jesús fue ahí a casa cuando Zaqueo sabía que él era
lo que necesitaba su casa en ese momento. Igual era un poco de paz. Sí, que tú sabes que no se compra. No sabemos con certeza qué era lo que la gran necesidad. Pero sí había una gran necesidad. Que no era dinero. Y lo que yo puedo notar el día de hoy para nuestra vida en general, hay gente que conocemos que dices, ¿qué puede necesitar él? Cuando en Apocalipsis dice, pero es un desnudo, desventurado y tiene tanta necesidad que lo único que tiene es dinero. Y qué triste. Wow. Pero a la vez dices, es que esto me protege, esto me da la solución. Cuando ustedes y yo sabemos que Jesús es la respuesta para toda necesidad. Creo que fue una gran personalidad de antes, de algunos años atrás, que dijo, hay gente tan rica, tan rica, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Correcto, demasiada. Ahora, hay algunas cosas atrás de esto de que Zaqueo hace, porque se hace el ridículo, no solo se levanta las enaguas y corre, que ya eso es como no digno de su persona, sino se sube al árbol. Y digo, no sé cuántos años tendría, pero ya tenía su casa. Ya si tiene 40, 50, pues ya le duele aquí, le duele allá y le duele más allá. Pero no importó, él se sube al árbol si para pasar desapercibido por el follaje, o lo único que quiere es ver a Jesús. Él no espera algo más que solo ver a Jesús, porque la gente, cuando Jesús dice que va a ir a su casa, toda la gente, la Biblia es categórica y dice, al ver esto todos, cuando dices tú, Yasmín, descendió a prisa, le recibió gozoso. Y qué bueno que no fue la esposa de Zaqueo, porque ella dice, no, hoy no podemos, entre 3 días dame oportunidad. Pero Zaqueo rápido reaccionó y dice, entonces la gente dice, murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, no es el lugar socialmente, naturalmente adecuado para que Jesús se hospede. Hay otras casas en Jericó más dignas que Jesús se hospede, pero Jesús se va a hospedar en casa de un hombre de reputación, de que ha hecho el dinero de manera dudosa, porque lo más cercano a un cobrador de impuestos hoy en día, en el contexto de que está aquí del Nuevo Testamento, es un jefe de un cartel. El que hace el dinero de una manera no legal o sí legal, porque acuerdan con las autoridades, pero se hincha de dinero haciendo algo equivocado, cobrando de más. Por eso dice él, si he defraudado a alguno, se lo voy a regresar. Y todos murmuraron, Fernando. Es uno de los cánceres más grandes de la iglesia cristiana. Es uno de los errores más grandes que hemos cometido y que yo siento que en general todavía no logramos librarlos. Cuando yo no sé quién, no sé a qué horas, pero no fue Jesús, inventó el pecadómetro. ¿El qué? El pecadómetro. Esta gente que dice, ¿cómo es posible que Jesús entre a la casa de un pecador? Mi pregunta es, ¿y tú qué eres? Entonces, ¿dónde queda esa palabra bíblica que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Al mismo nivel de pecador Zaqueo que cualquier otra persona que ha vivido, que vive y que vivirá en este mundo. Mientras como iglesia cristiana queramos seguir nosotros categorizando los pecados por niveles, jamás vamos a poder tener el corazón de Cristo para poder evangelizar. ¿Qué hizo Cristo con esto también? Les quiso dar esta enseñanza. A la peor casita que ustedes creyeran, ahí voy. La peor casa es la tuya y la peor casa también es la tuya. Muy bien, muy porque los pecados en este mundo sí tienen un precio diferente. Si tú robas, si tú asesinas, o si tú mientes, va a ser una consecuencia diferente en este mundo. Pero en el reino espiritual no. Es cierto. Todos, cualquier tipo de pecado que hayamos cometido, necesitamos exactamente la misma sangre de Cristo, el mismo sacrificio, la misma fe, el mismo reconocimiento de que Él es Señor, es Rey, es Salvador. Necesitamos exactamente lo mismo. Entonces, cuando viene la gente a la iglesia cristiana y alguien llega y es un mentiroso, no recibe el mismo juicio que cuando entra alguien y está viviendo una vida homosexual.
Y como iglesia los empezamos a ver de maneras diferentes, categorizar. les empezamos a hablar de maneras diferentes. ¿Cuántos mentirosos tocan en nuestros grupos de alabanza, cantan en nuestros grupos de alabanza? Y pues es un pecado muy complicado de poder quizás verlo, y es un pecado fácil de maquillarlo, pero si llega alguien de los otros nos rasgamos las vestiduras, y si alguien hace algo así, inmediatamente empezaría a ser acusado. Entonces la única pregunta es, y no estoy diciendo que esté bien una cosa o la otra, es algo que también podríamos discutir y sería muy interesante y muy sano poderlo discutir. Lo que sí quiero decir es que cualquiera de las personas que estamos dentro de la iglesia, desde los pastores hasta las personas que sirven en lo que sirven, hasta la persona que viene por primera vez, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y tenemos la misma necesidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo entra con Zaqueo, dice: ¿por qué entras con Zaqueo? Porque también puedo entrar a tu casa, porque también puedo entrar a la tuya, porque si entro con este pecador, también entro con este otro pecador, y si amo a este pecador, también amo a este otro pecador. Y entra, y cuando se encierra, es una de las pocas veces en la escritura que la Biblia no nos quiere revelar qué Jesús le dijo. Sí, no habla de qué platicar. Porque es un trato totalmente personal con él. Y esto a mí me conmueve, porque todos tenemos nuestras luchas, Felipe. Sí. Todos tenemos nuestras luchas, y el que no las tenga es una persona que quizás no ha conocido a Dios. Entonces llegan las personas y llegan heridas, y tiene Jesús que tratar con ellas de una manera personal, porque quizás nos ha faltado tener un corazón como el de Cristo, para nosotros poder tener también ese corazón y esas palabras para poder bendecir a la gente que se cataloga como las peores de este mundo. Sea una persona asesina, sea una persona que pues no sé ahorita que si se critica a las feministas o a los machistas, o no sé qué tantas cosas que para los cristianos son pecados espectaculares. Cuando nos olvidemos de que hay pecados espectaculares y nos concentremos en que el pecado es pecado, tendremos más libertad de poder predicar al Cristo Jesús verdadero. Yo pienso que fíjense los dos, Y toda la gente, Más bien que ustedes sí, están ustedes, recibiendo. que Jesús tenía toda la autoridad para decirle ahí sus verdades a Zaqueo, por el cual había miles de motivos para que Jesús no fuese a su casa. Muy bien. Pero Jesús dijo: ni te voy a exhibir, porque ya estás demasiado exhibido en este Estás lugar. quemadón. La gente no te aprecia. Yo creo que Zaqueo no tenía amigos. Obviamente, ¿quién que maneja dinero es amigo de alguien? Y más si tú me cobras, ¿verdad? Y sus amigos eran convenencieros. Yo no sé si puedo decir marcas, pero los de los almacenes no son amigos de nadie, menos los cobradores, ¿verdad? Y le cierran la puerta. Pero Jesús tenía toda la autoridad y no la usó. Y dijo: no, este asunto es entre tú y yo, que dice la Biblia, y cerrada la puerta, vamos a hablar tú y yo. Sí. Porque si algo era necesario, y Jesús sabía, es que la presencia de Dios llegara a esa casa. No necesitas que yo te dé la Biblia en contra tu vida y agarrarte a bibliazos, porque tenía la autoridad, y si alguien lo podía hacer a Jesús, y delante de todo lo podía exhibir. Lo que luego la iglesia hacemos: exhibir a la gente de quién eres y de dónde no vas, y de lo que puedes y de lo que no puedes. Cuando yendo Jesús a tu casa, Él puede tratar contigo personalmente, hablar personalmente, porque no se trata de lo que yo te digo, se trata de lo que Jesús puede hacer a través de un toque a tu corazón, a través de mostrar humildad. Porque el llegar a esa casa, y cuando se cerró la puerta, todos los de afuera dijeron: ¿quién es este? ¿Por qué se atreve a estar ahí? ¿Qué acaso no sabrá quién es Zaqueo cuando toda la comunidad lo sabemos? Claro que sabía, pero aún a ese lugar podía llegar. Porque si algo yo creo que Jesús sabía, y todos sabemos, que cuando Jesús llega a nuestra casa hay un cambio radical. Total. Que si seguimos con la historia, y no me voy a adelantar, si algo provocó en Zaqueo fue un cambio, pero radical. No tuvo que tomar un curso, no tuvo que tomar tantos episodios de saberse la Biblia, ni la homilética, ni el Pentateuco, porque si Jesús toca, Jesús transforma.
Sí, lo difícil era que Jesús fuera, ¿va? Por eso él quería solo Bueno, verlo. lo difícil para la gente. Sí. Para Jesús O era. para Zaqueo. Jesús estaba enamorado de ir. No, él él estaba quería feliz de estar. ir. Jesús preparó la estaba cita en para sus ir. planes O sea, ya. para Jesús era muy fácil. Como- La gente pensaba que era Como difícil. cuando dice en esta misma serie de El Milagro Más Grande, analizamos cuando Jesús se para en el pozo de Juan capítulo 4, el pozo de Jacob, para encontrarse con la samaritana. Preciosa Y historia. ahí se ve una cosa similar, un escenario que Jesús preparó, quedarse solo, mandó a los discípulos a comprar comida para platicar con la samaritana, y donde la deja es cuando le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Entonces es un escenario, entonces lo que percibimos que nos están enseñando, como estamos aprendiendo, preparado por Dios. Y esto es extraordinario de los análisis bíblicos que tenemos aquí. Tiene tiempo ahorita para mandarle el enlace. Yo creo que nos sumergimos tanto que no pude avisarle al inicio. Copie el enlace, mándelo con alguien y dígale: oye, tienes que ver este podcast, tienes que escucharlo. Pues ya sé que lo escuche o lo vea, para que aprendas algo de que nadie está lejos de que Dios llegue y entre a su vida, como entró a la casa de Zaqueo. Y aunque socialmente alguien esté marcado o se haya equivocado muchas veces, Dios aún así puede acercarse. Y siento como que cuando platicamos de este punto, apreté el botón así con Fernando, que con una pasión impresionante dice: este es el mal de todos los cristianos hoy en día. Rechazamos a personas en vez de abrazarlas y decirles: como me cambió Jesús a mí, o como ha hecho Jesús milagros en mí, los puede hacer en tu vida. Socialmente el problema es que nosotros categorizamos los pecados. Me gustó mucho esa expresión, pero Dios no. Para Dios es lo mismo que te pases de lo que es correcto y correcto 20 centímetros, que es nada, a 20 kilómetros. Te pasaste. O sea, es pecado si tú no te mantienes de este lado. Si te pasaste medio metro a 10 metros, a 500 metros, te pasaste, ya eres pecador. Por eso nadie en sus propias obras puede considerarse bueno. Tendría que nunca, jamás haber hecho ninguna falta. Y tal vez Zaqueo era un campeón, tenía por ahí la medalla de plata, la de cobre. Pero como dice Fernando, ¿quién acusa a otro si también somos pecadores? Y cuando juzgamos o apuntamos, dice el dicho, si usted se fija, con un dedo apuntamos. No quiero apuntar a Fernando, que dicen que es de mala educación apuntar, pero con 3 dedos te apuntas a ti. En lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, dice la Biblia. Fíjate nomás. Entonces dice la Biblia que la gente murmuró. Zaqueo se dio prisa porque él quería verlo. Y ahora resulta que Jesús se invita a su casa. Pues me imagino que la sorpresa y la alegría es inmensa. Aparte, Zaqueo, por ser publicano o jefe de cobradores de impuestos, los judíos eran bien cuadrados. Era una religión que tal vez Dios inició, pero ellos le añadieron tantas leyes que ya ni ellos mismos las podían guardar. Entonces el templo de Jerusalén tenía un letrero a la entrada: prohibido el paso a gentiles, a mujeres y a publicanos. Entonces, en el sistema judío, Zaqueo es una persona que no puede acercarse a lo que tú mencionaban, la presencia de Dios. Que si la presencia de Dios está en un lugar y Dios viene a un lugar, lo cambia todo. Pero legalmente o religiosamente, Zaqueo no podía acercarse al templo. Hay un letrero escrito en los idiomas de aquel tiempo, griego, latín y hebreo, que no pueden entrar mujeres, gentiles o gente no judía, y cobradores de impuestos. O sea, nomás faltó decir: atentamente es para ti, Zaqueo. No puedes entrar al sistema religioso, pero el Hijo de Dios, la vida de Dios, sí puede entrar a tu casa. Y entró, Jesús entró a su casa, Fernando. Es que la gente nos puede descalificar, pero para Dios nunca estaremos descalificados. Wow. Mientras tengamos vida, Hay oportunidad. hay esperanza, y Dios sigue con los brazos abiertos. Su sacrificio sigue siendo vigente, y el más interesado es Dios. Él no está interesado en que a alguien se le acabe la oportunidad. Hay muchas personas, yo creo, que alguien dice: este nunca se arrepintió, este en su lecho de muerte renegó y se murió y se fue al infierno. Y yo estoy seguro que muchos de ellos nos vamos a sorprender cuando lleguemos al reino de los cielos, porque vamos a ver que en su
último segundo, cuando nadie vimos, clamó al Señor y dio ¡pum! Dios no necesita tanto tiempo, sino una sola inspiración, y si realmente lo hizo de corazón, ahí va a estar. Hace unos días estábamos platicando en casa, pues son temas que nos apasionan, o sea, me tocó uno de los que me apasionan más, ¿no? Porque decíamos, dice la Biblia, es bien curioso, en los posteriores días van a venir y decir: Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, etcétera, ¿no? Profetizamos, y Dios les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero sin embargo, otra parte dice: las prostitutas y los publicanos van por delante de ustedes al reino de los cielos. Entonces uno dice: oh my God, parece que andamos bien perdidos. Parece que andamos bien perdidos. ¿Por qué? Decía también la mujer que le lloró y enjugó sus pies, los lavó con sus lágrimas. Así es, y le dice: porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. A veces los cristianos tenemos la actitud de este hombre que estaba orando, y atrás estaba ahí un pecador que decía: gracias, Padre, porque yo no soy un pecador como este. Y entonces él, en su concepto, era mejor, se siente una persona buena. Y el otro dice: Señor, sé propicio a mi pecado. Y entonces vino Cristo, y este que dijo: gracias Dios porque no soy como este, llega a Cristo y piensa que le van a tocar la marcha de Zacatecas y van a decir: con ustedes don fulano de tal, que va a entrar al reino de los cielos, al área VIP, y es al que Dios le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y este que sabía que era un desgraciado, y que luchaba, y que no podía, y que se caía, y que sé propicio a mi pecado, Señor, dice: él fue inmediatamente perdonado. Dice: ¿cuál de ellos salió justificado? Pues este es el que sale justificado. Yo amo la gente cuando llega directamente de una vida sin Cristo a una vida con Cristo, porque llegan tan naturales, Felipe. O sea, una persona tenía poco tiempo en la iglesia y llega conmigo y dice: no, pastor, es que en la mañana discutí con mi esposa y le metí un trancazo. O sea, un cristiano de antaño que ya lo escondería. Es que ese es el problema. El que encubre sus pecados no prosperará. La iglesia cristiana nos sentimos como estos que juzgaban a Zaqueo, que Zaqueo era un pecador, se sabía un pecador, todo el mundo le decía un pecador, pero estos, decía la Biblia, también les llama sepulcros blanqueados. Y la iglesia a veces nos llenamos, o sea, hay que involucrarnos todos. A veces es una de las tentaciones del diablo, convertirnos en sepulcros blanqueados. No se trata qué tan bueno, qué tan malo soy. Mientras no se den cuenta, nada ha sucedido. O sea, no se trata de eso la vida cristiana, Señor. Decía David: delante de ti, Señor, tú me conoces, estoy desnudo delante de ti, Señor. Tú conoces no solamente mis acciones, conoces mis pensamientos y las intenciones de mi corazón con las cuales yo hago las cosas. Entonces, en este tipo de historias yo veo que Jesús está empujando para enseñarnos eso. Enseñarnos, si lográramos como iglesia ser más transparentes y ser un lugar seguro para que la gente pudiese ser transparente, porque a veces la iglesia no somos un lugar seguro para que la gente sea transparente. No significa aplaudirles el pecado, de ninguna manera, porque lo que está escrito en la Biblia que es pecado, pero si yo lo reconozco, cuando dice la Biblia, fíjate, confesaos sus ofensas unos a otros. Y entonces toda acción que se ha hecho religiosa, en un principio tiene un lado positivo, ya después se tuerce. Entonces, esto de la confesión de pecados que se hace en la iglesia tradicional es algo que sí es liberador. Donde se tuerce es donde no hay un humano que pueda perdonar mis pecados. Pero entonces, si vivimos en una iglesia donde alguien puede venir a exponerme su pecado sin que yo le juzgue, sino por el contrario, con misericordia, y ore por él y le apoye, y que juntos podamos seguir platicando acerca de esto, yo creo que Dios nos podría sanar más del pecado, que nos hemos, insisto, hechos unos expertos, y esto da miedo, nos hemos hecho unos expertos en ocultar los pecados, y la Biblia habla demasiado del peligro de ocultar los pecados. Ese es orgullo, de no querer humillarse. Pero Fernando, tú tocas un área muy interesante. Mucha gente es así porque la iglesia le presiona
hacer así. O sea, si tú confiesas o hablas de las luchas que estás teniendo, pues te descalifican, se corre la voz, te aíslan, en vez de que sea discreta la persona, ore por él, le llame alguna vez a la semana y le diga: estoy orando, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Y esa es la reacción de Jesús. Entra a una de las peores, si se puede llamar así socialmente hablando, casas de Jericó, porque en Jericó están las casas de los sacerdotes que sirven en el templo de Jerusalén. Jericó es una ciudad como Cuernavaca en la Ciudad de México, de descanso, y muy probablemente el sumo sacerdote y muchos sacerdotes importantes tienen casas de descanso en Jericó. Pero Jesús no va a esas casas, que me imagino eran dignas, eran bonitas, eran amplias, pero eran de gente cercana a Dios, sino va a la casa de un narco, del jefe del cartel de todo Israel, porque no solo Zaqueo era jefe de los publicanos en Jericó, sino Jericó era la capital financiera, y algunos estudiosos dicen que era uno de los 3 hombres más ricos de todo Israel. Entonces, el asunto del dinero también demuestra que aunque tengas todo el dinero, tienes el vacío de necesidades que no puede cubrir el dinero. Y es el único pasaje en la Biblia donde, como dice Fernando, no se dice qué dijo, porque en muchos pasajes se dice lo que Jesús habló en la casa, lo que le dijo a la persona, a los leprosos, a la que lo ungió con aceite, etcétera. Pero aquí no dice qué le dijo a Zaqueo, simplemente dice: entonces Zaqueo, por tener a Jesús en su casa, puesto en pie, dijo al Señor, y ahí dice con S mayúscula: he aquí, Señor. Se dirigió a Jesús como solo se podían dirigir al emperador romano, con la palabra Kyrios. Él, en esta expresión Señor, le está diciendo: rey, amo, dueño absoluto de la vida, de mi vida. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién le dijo que diera la mitad de sus bienes a los pobres? Pues no hay argumento donde Jesús le dijo: vamos a hacer una colecta, te has enriquecido mucho y hay otros que padecen y no los ayudas. No. Él solo de su corazón sale con dar la mitad de su fortuna, y era muchísima. Y también dice: a los que les cobré de más. Y pues sí les había cobrado, no fueron 2 o 3, era más bien su constancia en vez de su excepción. Se lo voy a regresar cuadruplicado. Y dice la historia que aún así, cuando él entregó la mitad de sus bienes a los pobres y regresó 4 veces al que defraudó, siguió siendo un hombre muy rico. A lo que Jesús responde a esta acción: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero fíjate, aquí yo quiero enfocar en algo. Zaqueo recibió a Jesús primero como Salvador antes que como Señor, antes que Salvador, perdón. Wow. Porque tanto que él enfatiza, Señor. Cuando tú recibes a Jesús primero como tu Señor, antes como el que te va a salvar, te va a ayudar, te va a sanar, te va a proveer, te va a alivianar, te va. Antes que tú me des la añadidura, yo primero te recibo como Señor. Cuando tú eres mi Señor, tú eres el dueño de mi vida. Es correcto. Y siendo el dueño de mi vida, eres el dueño de todo lo que va a acontecer en mi vida. Pero si tú solamente te quedas como mi Señor, es suficiente para poder tener todo lo demás. Porque tú, Jesús como Señor, es más que suficiente para todo. Entonces, cuando Jesús llega a su casa y cerrada la puerta, porque Jesús sabía que necesitaba no solamente tratar con él, sino con su familia. Porque todo lo que yo pienso es que toda consecuencia tiene reacción. Digo, toda reacción tiene consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Me imagino que la familia de Zaqueo ni salía a la calle a gusto. Ajá. Porque ¿quién es tu papá? ¿Tú eres el hijo de Zaqueo? Wow. Aquí no lo recibe. ¿Tú eres la esposa de Zaqueo? Oh, no, mal. Entonces yo pienso que era una familia aislada. Por eso no los quiso exhibir. ¿Qué tanto Jesús hubiera dicho? Ve por tu gente y tráela, porque Jesús dio esas órdenes en historias pasadas. ¿Es verdad? Pero dijo: no, aquí yo voy a tratar no solamente contigo, sino con toda tu casa. Qué educación, qué es amor. tremendo, porque Jesús quería hacer la obra completa. Porque Fernando no es Fernando
sino es Fernando Jazz y sus Sí, hijas. porque aquí dice, ha venido la salvación a esta A casa, no a tu Todo está persona. hablando de Zaqueo, pero Eso cuando es Jesús va ahí, increíble. es su casa. Porque si cambia, mira, hay gente que cambia personalmente, pero ves para atrás y es un desastre. Y la familia es el otro lado de la moneda. Sí, sí. Si la familia tú los ves y dices, qué lindo tú, pero qué desastre en casa. Entonces Jesús quería hacer la obra completa. Todos. Tanto que eso provocó el arrepentimiento total y genuino en este hombre para poder decidir y decir, Señor, ahora yo voy a hacer esto, porque no solamente hiciste un cambio en mí, sino gracias porque puedo ver a mis hijos sanos y libres. Gracias porque puedo ver una esposa sana y libre, porque no solamente vino la salvación a mi vida, sino a mi casa. ¿Qué hombre puede estar contento y feliz viviendo en esta vida cuando tu casa se está perdiendo? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar una iglesia completa si tu gente no está bien? Pues el tiempo no es nuestro aliado. Y esta es una historia fascinante, pero me encantó lo que Yasmín dice, tan especial. Si recibes a Jesús como Señor, todo lo demás se alineará, porque a veces recibimos a Jesús como sanador, salvador, libertador, restaurador, pero no como Señor. No mandas en mi vida. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué Jesús dijo la salvación ha venido a esta casa? Porque al usar la palabra Señor, Zaqueo, se estaba echando encima todo el imperio romano que prohibía decirle Señor a cualquiera que no fuera el César. Y él era empleado del César, del emperador romano en Israel. Entonces, hay veces que la gente viene a Cristo, lo tenemos en las congregaciones, Fernando, Yasmín, y tarda años en entender que Jesús no solo vino a bendecirlo, sino vino a dirigir su vida, y que Él es la mejor persona y la más confiable que puede dirigirnos. Usted puede recibir a Jesús en su casa, y yo creo que el problema o el vacío que tenía Zaqueo, tal vez, no digo que así fuera, tenía que ver con su casa, porque Jesús dijo, la salvación vino a la casa. No dijo, vino a tu vida porque tú me fuiste a buscar en el camino, te subiste al árbol, me preparaste espacio cuando dije que me iba a hospedar en tu casa, con muy poco tiempo te avisé. No le dijo a Zaqueo, dijo, ha venido la salvación a tu casa. El único caso en la Biblia donde Jesús invita, porque tiene todo preparado. El único caso en la Biblia de, sin saber qué le dijo, este hombre da la mitad de sus bienes, él restaura o se arrepiente de haber defraudado, regresando 4 veces más. El único caso en la Biblia donde entra por un hombre y se salva toda la casa. No pierda la oportunidad de estar con nosotros en los próximos análisis, en esta maravillosa serie, El regalo más grande. ¿Cuál es el regalo más grande? Pues Zaqueo tenía todo el dinero del mundo, era tener una relación con Dios, un contacto con Dios, salvación de sus pecados, de su maldad y de la vida que llevaba. Un comentario de menos de un minuto, Fernando, para nuestros oyentes y todo el auditorio. Ok, la parte de la historia de Zaqueo que más a mí me ha impactado es precisamente esto donde Jesús se queda con Zaqueo y nadie sabemos qué sucedió ahí. Todos hemos tenido en nuestra vida cristiana momentos muy puntuales donde Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Obviamente el día de nuestra salvación, pero también ya siendo cristianos hay momentos. Y entonces algo que yo aprendí de la historia de Zaqueo son esos momentos de intimidad con Jesús donde es imposible terminar de la misma manera. En mi cumpleaños pasado. ¿Cuántos años? 52. Estás joven, Fernando. Pero a mis 52 años salí a caminar al desierto. Wow. ¿Pasó algo? A solas con Jesús. Un desierto caminando con Jesús. El toque más grande que he tenido en mi vida. No fue una reunión, no fue general, no fue en mi familia. Fue personal. Un upgrade espectacular. Eso lo hace la presencia de Dios. Si aprendemos a amarla porque la tenemos disponible. Y no tiene limitación. Hay momentos donde, aún ya como cristianos, hay cosas que ahí traemos y llega un momento de claridad, de libertad, de que Dios te llena de fuerza, de fuego, de potencia,
Y son esos momentos. Amo los momentos de congreso donde alguien te ministra y ora y pueden pasar cosas, pero ninguno de esos momentos es comparable como en el momento de intimidad donde nadie sabe nada. Solo Dios, su presencia, su espíritu y nosotros. Wow. Por eso no me sorprende que Zaqueo cambió de una manera tan radical. Y no fueron muchos días, fue una noche, una tarde, una noche. Porque a Dios le basta un momento para cambiarlo todo. Un momento donde Jesús entre a su corazón, un momento en el que usted con humildad reconozca que es pecador. Zaqueo se lo cantaban y sorprendido, súper alegre, súper impactado, su familia también, de que el Mesías no estuviera en la casa del sacerdote ni de alguna persona muy moral, sino en su propia casa. Lo esperamos. Como que no queremos cortar, ¿verdad? Como que no nos queremos, pero el tiempo es implacable y nuestro productor ya van 10 señas que nos hace que no sé si excedimos el tiempo. Gracias por estar con nosotros, sintonizarnos, promueva este podcast y recuerde, la palabra de Dios es para vivirla. Gracias, Fernando, gracias, Yasmín. Hasta la próxima.